Buenas tardes. Continuamos entonces con nuestra ciclo de presentaciones El ateísmo se contradice con la razón, con el autor y profesor Paulo Velázquez. Buenas tardes, Paulo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, don Cristiano? Bien también. Ya. Oye, entonces, entiendo que hoy día va a tratar el primer mandamiento de esta religión que tiene varios dioses del ateísmo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, nos gustaría entonces que pudiera desarrollar cuál sería este primer mandamiento y su análisis respecto de este primer mandamiento. Excelente. Bueno, quiero citar los 7. Las religiones son la causa de la guerra, las religiones todos son iguales, pacifismo total, el sexo consentido es un derecho absoluto, el diálogo es un bien supremo, confundir bien común con bien particular, y que dice toda la leyenda negra de la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar sobre que las religiones son la causa de las guerras. Bueno, en parte es verdad, aquí vamos a estar inventando. Pero antes de eso, quiero explicar que todo Estado, desde el año 10.000 antes de Cristo, que era un Estado que eran 500 personas, ¿ya? Y hay un rey, que esto, lo otro, que quizá era un pater familia, ¿ya? Siempre el Estado, hoy día el Imperio Chino, el Imperio Romano, siempre hay un Estado con un rey o un presidente, democráticamente, con una política, la política con una constitución, y la constitución siempre unos mandamientos de una religión. O sea, siempre hay una religión detrás, siempre. Es que ahora no, siempre. Y en 200 años más, siempre. Siempre hay una religión, siempre. ¿Por qué lo repetí 4 veces? Porque se me dice, hay que sacar la religión del Estado. Sacaron una religión y nos impusieron el ateísmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, la religión es la causa de la guerra, entonces nos sacaron nos sacaron el catolicismo o el cristianismo y impusieron el ateísmo. Al final quedamos lo mismo. La causa de la guerra, entonces cambió una y pusimos la otra. Bueno, la causa de la guerra también es la parte económica, ¿ya? Entonces uno dice, ya, saquemos la economía también. Pues, ¿cómo sacar la economía? Entonces, sin economía, el país no puede funcionar. Entonces, bueno, lo que tiene que ser los seres humanos es tratar de portarse bien, de tratarse bien en las cosas, pero la religión y la economía está siempre, ¿ya? Y siempre la religión está antes que la política. Es bien importante. Y si no, es mentira, ¿ya? Entonces, sacaron el cristianismo y, bueno, pero también el tema de la plata. La plata es importante. Hay petróleo, guerra con el petróleo. Hay salitre, guerra del salitre. Bueno, es verdad, no debería haber, pero no por eso, desde que más no existe. Saquemos la economía, saquemos esto, saquemos todo. No, pues lo que hay que hacer es que el ser humano sea menos violento, es así de simple. Y que sea violento, tratemos que no sea tanto, ¿ya? Pero esa cosa de que saquemos la religión, que es un tema tan absurdo, que sacaron una, pusieron la otra. Bueno, ahora, respecto al tema bueno, este tema uno lo ha analizado, uno prende la televisión y en todas partes cuando hablan, vamos a hacer un caso aparte. El tema del matrimonio. Matrimonio, miles de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, sacan las causas de los problemas matrimoniales. Hay uno, otro. Yo he leído, no he leído, pero en el fondo, acordarme de los autores, pero en el fondo, hay una conclusión bastante certera de muchos autores que dice que el 95% de los problemas matrimoniales son el dinero y el sexo. Que no es el 99%. Luego, como conclusión, de en adelante los matrimonios van a ser sin dinero y sin sexo. ¿Se dan cuenta lo absurdo? No quiero decir palabras feas ni insultos, pero matrimonio sin sexo ni dinero. Es lo mismo que decir Estado sin religión. Sin religión, todo Estado tiene su religión, ¿ya? En el fondo, lo que están haciendo es imponiendo su propia religión, que es el ateísmo, con sus propios mandamientos, y nosotros, entre comillas, caímos y tenemos que de alguna manera aceptar de que nos pasó esto y tenemos que reaccionar ahora, ¿ya? Si nos quedamos sentados diciendo, bueno, esto es así, yo estoy feliz así,
el fondo la gente está feliz con el ateísmo, si eso es un poco lo que está pasando. Yo soy ateo, pero practico mi religión católica. Yo soy ateo, pero practico mi cristianismo, ¿ya? Pero en el fondo, este tema es tan absurdo. Saquemos el sexo y la plata del matrimonio. Es lo mismo que sacar la religión porque es causa de la guerra. Se llegan a absurdos tan absurdos que no nos damos cuenta. Es un poco lo que quería explicar Cristian respecto al primer mandamiento, ¿ya? No, es muy interesante justamente el argumento del absurdo, porque en definitiva lo que, lo que voy entendiendo que está planteando que en definitiva se sacó el cristianismo, pero se colocó en su lugar al ateísmo, que en el fondo se cree en varios dioses y que tiene sus propios mandamientos. Es decir, bajo el argumento de que el Estado debe ser neutro o no debe tener religión. Sin embargo, el ateísmo sí es en el fondo una religión y tiene sus propios mandamientos, sus propios principios y sus mismos dioses. Y en el fondo, lo que yo voy entendiendo es que los católicos han aceptado esto, estarían más o menos felices y no han hecho nada por remediar esta situación. Es un poco. Y no quiero lanzar. Yo no lo he hecho. Yo, como católico. Pero quiero decir, oye, no quiero. Quiero hablar de que si yo cometí un error, quiero que todos de alguna manera reaccionemos. Y quiero decirle que una cosa quiero decir, esto es un problema de los laicos. Es decir, bien claro, no metamos ni a los sacerdotes, ni a los sacerdotes son excelentes, nos dan una excelente formación, nos dan todo excelente, pero somos los laicos los que estamos en la batalla diaria, ¿ya? Estamos, como se dice, en la cancha, ¿ya? Y si en la cancha nos quedamos tranquilitos, ¿no? Nos sacaron la religión católica, la impusieron por otra. Es un poco, no quiero mostrarme como que, ¡ay, la embarraron! No, la embarramos. Estoy hablando en primera persona. Obviamente, y en primera persona plural, porque no es culpa personal mía, sino que, o sea, yo llevo 40 años siendo católico observante y yo creo que nunca en la historia de la humanidad había habido una descristianización tan acelerada como esta. La gente dice, no, si no es para tanto, si no han vivido en otras épocas. Bueno, obviamente, cuando ha habido guerras y llega una nueva religión, pues, pero en épocas de paz, una descristianización a este nivel, yo creo que nunca, y nunca así, yo creo que cuando estemos en el cielo, ojalá en el cielo, vamos a decir, oye, esta fue la peor época de la cristiandad, que nunca había ocurrido una descristianización tan acelerada. Y a mí me tocó vivirla. Y yo digo, no, tengo que reaccionar. Yo no puedo que me brazos cruzados diciendo, no, quiero seguir rezando el rosario, sí, yo rezo el rosario, sí. Pero, calladito, salgo para afuera a la calle. No, aquí ya no. Una suerte como de católico de sacristía. Católico sacristía. Y, tengo susto que me digan, no juzgar. ¡Uy, qué terrible! Te grito yo la verdad. ¡Uy! No. Católico de lucha. Está bien. Conozco un santo, no me acuerdo el nombre, que dice que hay que defender a Cristo y no caer en la cobardía de que no, la cuestión de que hay que ser valiente, ¿ya? Un punto ahí que dice, no confundir la prudencia con la cobardía. No me acuerdo cuál era el santo ese, ¿ya? Y también un tema parecido que dicen, hay que ahogar el mal con abundancia de bien. Ya, perfecto. Pero la abundancia de bien tiene que ser con valentía, porque justo después, en el otro mismo punto, en la abundancia de bien, dice, pero no vale para esto, no me acuerdo exactamente, porque yo lo leí varias veces, y me quedó un poco como que, ahogar el mal en abundancia de bien, y yo me quedo aquí tranquilito, rezando el rosario, pero salgo a la calle y me quedo callado.
¿Qué ve el prosélito en la oficina cuando nos ve defendiendo a Cristo, pero así, bueno, entonces, y quedándose bien, siempre bien con el resto, siempre bien con el resto? Pero cuando es un tema de tema humano, con uña y diente. ¿Qué es lo que ve el prosélito? No le importa nada la religión, la tiene pantalla nomás. ¿A quién voy a convertir así? No, evidentemente hay ahí un error práctico en la defensa justamente de la fe, ¿eh? Sí. Bueno, profesor, Digamos, ha sido muy interesante lo que ha planteado en este segunda presentación y en este primer mandamiento, y continuaremos entonces en la próxima sesión en que vamos a tratar ya el segundo mandamiento. Muchísimas gracias, profesor. muchas gracias, don Cristiano. Gusto.